Ahora sí que sí. Puro problema, hermano. Pero ahí parece que ya estamos ok. Eh. Ya. Ahora sí se escuchan. Y pueden escribir ahí, hermanos, por favor. Ya. Si no se escucha, ahí me escriben. Bien, hermano, vamos a, como decían delante, ¿cierto? Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder estar conectados. Insisto, ¿cierto? Que no es la idea que estemos por este medio, pero es lo que hay, es lo que podemos hacer, ¿cierto? Y debemos aprovechar que Dios nos da las herramientas también para poder conectarnos por internet. Lo ideal es que estemos, ¿cierto? En la casa del Señor, en la casa de Dios, reunidos juntos, pero no podemos, lamentablemente, así que lo hacemos por este medio. Estamos hablando, hermanos, sobre el perdón, ¿cierto? Bueno, un poquito hasta ahí. Estamos hablando sobre el perdón y algo muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Como cristiano, es el perdonar. Debe estar en nosotros el perdón, así como nuestro Señor, como lo vimos la semana pasada, como nuestro Señor nos ha perdonado, así nosotros también debemos perdonar a todos quienes nos ofenden, hermano. ¿Ya? Y el día de hoy veremos unos principios para perdonar. En Mateo 18:15, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Principio, ¿cierto? Para perdonar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Principio número 1. ¿Cuál debe ser? Que debes ir, ¿cierto?, con tu hermano y reprenderle. Pero esto no habla de una reprensión como a lo mejor nosotros lo conocemos, ¿cierto? De ir a retar al hermano, ir a confrontarlo, sino que siempre se nos ha llamado a nosotros a hacer el bien, ¿cierto? A tener comunión los unos con los otros, con nuestros hermanos también. Entonces debemos ir a buscar la comunión con el hermano. Si él se ha equivocado, si él ha fallado, ¿cierto? Nosotros debemos hacérselo saber. Muchas veces, hermano, las personas fallan, muchas veces las personas pecan contra nosotros, contra nuestra persona, contra nuestra vida, contra otras personas, ¿cierto? Pero lo hacen de una manera, o sea, lo hacen no queriendo ofender a la persona. Y la persona, ¿cierto?, a veces se ofende. Por eso es muy importante que nosotros, hermano, o cuando te sientas ofendido, que tú hagas saber la ofensa a la persona, que tú hagas saber a esa persona que te ha ofendido, que te ha dolido a ti en tu corazón o te has sentido ofendido. Es lo primero que debes hacer tú para que, cierto, la comunión no se rompa, para que los lazos entre hermanos, entre familia, entre familiares no se rompan. Y si estamos convencidos de que alguien nos ha ofendido, debemos expresar nuestra queja inmediatamente, hermano. No debes dejar pasar el tiempo. No debes dejar que corra el tiempo, no, si no importa, no, si esto siempre hace lo mismo, siempre ha sido igual. No, hermano, debes tú expresar la queja contra la persona que, según tú, cierto, te ha ofendido. Y que según a lo mejor la otra persona, que es el ofensor, a lo mejor lo ha hecho sin querer, lo ha hecho sin ningún motivo, ¿cierto? Para querer hacerte sentir mal. Por eso siempre, hermano, las relaciones deben ser conversadas, los problemas deben ser conversados, las quejas, todo lo que tengas tú en contra de cualquier persona debe ser siempre conversado. No debe, ¿cierto?, llevar el chisme con otro hermano o con otra persona o con otro familiar. Eso no debe ser, hermano, porque se abunda aún más
cierto, porque tú pones mal a una persona con otra, a lo mejor no, como la persona no quiso ofenderte, tú estás actuando de mala forma. Entonces lo principal y lo ideal es cierto que nosotros expresemos nuestra queja con aquella persona. Lo peor que podemos hacer con una ofensa es darle muchas vueltas, hermano. No, debe solucionarse de inmediatamente. Eso es fatal, eso lleva a la muerte, hermano, muerte espiritual, porque hablamos también, cierto, de las raíces de amargura del tema pasado. Y eso, y tener rencor contra otra persona o rencor contra tu hermano es tener una raíz de amargura en tu corazón, en tu alma, que te está envenenando poco a poco y no eres libre, no estás en libertad ante los ojos de Dios, porque estás atado con tu hermano o con tu hermana o con tu familiar o hermano de la carne también, cierto, hermano de la iglesia, con quien quiera que sea, hermano. Puede envenenar toda la mente y la vida hasta el punto que no podamos pensar en nada más que en nuestro sentimiento de haber sido ofendido personalmente y buscar la venganza. Hasta ese punto puede llegar esto, hermano. Hasta el punto de buscar la venganza. Imagínese, siempre vamos a estar poniendo como ejemplo a Jesús, ¿cierto? A Dios, a nuestro Padre, que Él nos ha perdonado. ¿Se imaginan Él no nos hubiera perdonado? ¿Se imaginan Él fuera como nosotros, lo cual jamás va a suceder, ¿cierto? Pero imagínense por un momento que Dios fuera como nosotros y que en vez de habernos perdonado y en vez de haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, nos hubiera castigado, nos hubiera mandado directo al infierno, hubiera aplicado su justicia a nosotros, ¿cierto? No tendríamos ninguna posibilidad de estar hoy en día, ¿cierto?, reconciliados con Dios. Entonces, si Él es nuestro Padre perdonador, nosotros debemos ser los hijos perdonadores de Dios, ¿cierto?, de nuestro Padre, debemos imitarlo. Cualquier sentimiento de ofensa debe sacarse a la luz inmediatamente, hermano. No lo guardes en tu corazón, no lo atesores en tu corazón, porque no sirve de nada. Lo mejor es aclarar todo el asunto al instante, en el momento, cuando pasan las cosas. Ahí debemos aclararlas, hermano. No debemos darle tantas vueltas al asunto, no debemos darle tantas vueltas, ¿cierto?, a lo que ha sucedido, sino que debemos buscar la pronta solución de inmediato para que nosotros estemos en paz, para que nosotros estemos tranquilos y estemos bien ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Padre, hermano. Entonces cualquier ofensa o cualquier cierto inconveniente que hayas tenido con una persona o con un hermano debe solucionarse al instante. No debes, hermano, como muchos acostumbran de publicarlo hoy en día en las famosas redes sociales, indirectamente, ¿cierto? Muchas veces lo publican de una forma indirecta porque tú sabes que esa persona, ¿cierto?, va a leer lo que tú has escrito. Entonces, de una forma indirecta, escribes un mensaje en las redes sociales y eso también afecta a la comunión, hermano. No debemos publicarlo en las redes sociales. Siempre es cierto, muchas veces dicen, no, sé que este grupo no es para esto, pero bla, 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 y empiezan con sus cosas, hermano, y lo único que hacen es envenenar a otras personas. Lo único que hacen, cierto, es muchas veces, como decimos nosotros, cierto, pelar a esa persona, hablar de ellos a espaldas para, cierto, quedar bien ellos mismos. Porque cuando uno pela a una persona es para, o habla mal de una persona, es para que nosotros, cierto, quedemos bien ante la persona a la cual estamos planteando, ¿cierto?, o hablando de la otra persona. Y eso no debe ser, hermano. No debemos ser así nosotros, no debemos caer en ese juego, porque ese es un juego del diablo para división, es un juego del diablo para distanciarte de tus hermanos, para distanciarte de tu gente cercana, la gente que te ama. Entonces debemos ser sabios en ese punto, hermano, muy sabios, pedirle a Dios sabiduría. Como cierto vimos en los temas anteriores donde hablamos de buscar la sabiduría, y Dios la va a dar en abundancia a quienes se la pida. Entonces a lo mejor piensas crear un cargo de conciencia al que te ha ofendido, al que supuestamente te ha ofendido a ti, ¿cierto? Y por eso lo publicas en las redes sociales o se lo cuentas a otra persona con el hecho, o sea, con la intención, ¿cierto?, de que esa persona se lo cuente a otro y ese otro se lo va a contar a otro. Usted sabe, ¿cierto? Esto es una cadena. Entonces no debemos caer en ese juego, hermano. Si tenemos alguna diferencia con otros, solo hay una manera de resolverla. ¿Y cuál es esa manera? Cara a cara, ¿cierto? De frente.
no mandando recaditos, no publicándola en Facebook, no publicándola en Instagram o como historia o lo que sea, hermano, no. Como gente adulta, como gente madura y como hijos de un Dios perdonador, debemos nosotros buscar siempre el perdón y debemos, cierto, hacerlo cara a cara, mirando a los ojos a la persona, porque así, cierto, es como se arreglan las cosas, no por teléfono, no por un mensaje, sino que cara a cara se aclaran las cosas. Si cara a cara no se resuelve el conflicto, debemos llevar a 2 o 3 testigos, cierto, personas de buen testimonio, para que ellos escuchen todo lo que tenga que decirse. En Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ningún en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Se fijan que es un principio bíblico, hermano. Ellos tampoco aceptaban la acusación de una sola persona, de que una persona, cierto, fuera ante los tribunales y dijera: no, él me hizo tal y tal cosa, o cometió tal delito contra mí. Debía probarse eso, debían haber testigos. Y es un principio que nos da la Escritura también para que nosotros procedamos también cuando alguien comete alguna falta contra tu persona o contra un hermano, ¿cierto? Debemos nosotros, en primer lugar, ir con el hermano cara a cara, conversar con él, y si el hermano no se arrepiente, ¿cierto?, ya con 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que conte todo asunto en boca de ellos 2 testigos también, ¿cierto? Y que ellos puedan escuchar qué es lo que está pasando y puedan también dar un veredicto. Porque a veces nosotros, hermanos, nos sentimos ofendidos, pero la persona realmente no quiso ofendernos. Entonces, si es así, nosotros tenemos que creerle, tenemos que creer a esa persona y perdonarlo. Aunque él dice que no ha cometido ninguna falta, ¿cierto? No importa, yo lo perdono, porque eso es lo que Dios me dice que yo debo perdonar. Yo debo mantener las relaciones, ¿cierto?, las aguas calmadas. Yo debo mantener mi vida espiritual tranquila también, ¿cierto?, para estar en comunión con Dios, no alterado, no con raíces de amargura en mi vida y en mi corazón contra un hermano. Eso no puede ser, insisto en eso, hermano. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Volvemos a lo mismo, ¿se fijan? El hecho de llevar testigos al caso no era para demostrar que esta persona había cometido una ofensa, sino para ayudar a resolver el conflicto y llegar a una reconciliación. Ese era el punto principal, hermano, ¿ya? El punto acá no era de buscar un culpable y, ¿cierto?, un ofensor y un ofendido. Ese no era el punto acá. El punto es, ¿cierto?, buscar la reconciliación siempre. Cuando tú te sientes ofendido y vas ante tu hermano y conversas con él y él no quiere llegar, ¿cierto?, no hay un acuerdo entre los dos, 2 o 3 testigos, unos hermanos, ¿cierto?, de buen testimonio de la misma iglesia, tienen que ser personas sabias, hermano, personas que comprendan el asunto y los puedan ayudar, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, se resolverá el asunto, pero para reconciliación, no para juicio, no para decir tú eres culpable y tú eres inocente. No, hermano, para reconciliarse, porque Dios nos llamó a reconciliación, Dios nos llamó a paz. En Mateo 18:19 seguimos: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto, ¿cierto?, es un poco conocido entre la iglesia, porque muchos toman estos textos, ¿cierto?, para decir que está hablando de la reunión, ¿cierto?, de los santos, puede ser de una reunión de un domingo, donde se juntan personas a alabar al Señor y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Si bien es cierto eso, hermano, ya donde estás tú, donde hay uno, diría yo, ¿cierto?, ahí está el Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Pero este texto, ¿cierto?, está hablando de, si lo ponemos en el contexto del capítulo, está hablando, ¿cierto?, del juicio, está hablando, ¿cierto?, de lo mismo que estamos hablando nosotros, que es de la reconciliación de los hermanos, de cuando hay conflicto en la iglesia, ¿cierto?, y están los líderes de la iglesia buscando una solución
para resolver el conflicto entre hermanos. Por eso se dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, porque habla de la autoridad que Dios delega a los pastores, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia para tomar decisiones en la iglesia, para tomar decisiones en cuanto a conflictos que hay entre hermanos. Dios está ahí en medio. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando de esto, hermano. Está hablando, ¿cierto?, de la sabiduría, del poder, ¿cierto?, la investidura que se le da a los líderes para poder resolver estos problemas en la iglesia, ¿ya? No, tampoco está hablando aquí de que pedir cualquier cosa que pidieren, ¿cierto?, será hecho, de hacer oraciones para pedir cualquier cosa, no. En el contexto quiere decir eso, ¿cierto?, está hablando de las decisiones de los líderes de la iglesia cuando resuelven asuntos en la iglesia, que Dios está ahí, que Dios los está apoyando, y cualquier petición, ¿cierto?, que ellos hagan al Señor, Él estará ahí y lo hará. ¿Por qué? Porque hay sabiduría, porque hay gracia de parte del Señor para resolver los conflictos. Entonces Dios está ahí, siempre Él va a estar cuando nosotros tengamos que solucionar algún problema. Cuando tú arreglas un problema con tu hermano, el Señor está ahí. Dios está en medio de ustedes porque Él quiere que eso se solucione. Somos nosotros los tercos, hermano. Somos nosotros que en nuestra necedad muchas veces, ¿cierto?, caemos en el error de guardar rencor en nuestro corazón, cuando la Biblia nos dice que no debemos ser así, hermano. Al contrario, ¿cierto?, debemos ser misericordiosos. Si tu enemigo, ¿cierto?, peca contra ti, dale de comer, dale de beber. Si tu enemigo, mire, hablas del enemigo, de una persona que te odia, a lo mejor que quiere solamente el mal para ti, la Escritura te manda a que si esa persona tiene necesidad, que tú lo ayudes, que si tiene sed, que le des de beber, si tiene hambre, dale de comer, ora por él, bendícelo, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, si la Biblia nos dice que debemos hacer eso con nuestro prójimo, a quien nos odia, a quien no quiere nada con nosotros, qué más debemos hacer con nuestros hermanos, a quienes amamos, ¿cierto?, a quienes respetamos, con los cuales queremos tener una comunión con ellos? Mucho más, ¿cierto?, debe estar el perdón para ellos, mucho más debe estar la reconciliación en nosotros, hermanos, para aquellas personas, porque Dios nos ha perdonado, hermano. Dios nos ha rescatado. ¿Y quién soy yo para no extender perdón, hermano, después de tan grande perdón que Dios me entregó a mí? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres para no extender el perdón a tu hermano? Aunque él haya fallado contra ti, aunque él haya pecado en contra ti, tu deber es perdonar. Así como nuestro Padre nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar a quien nos ha ofendido. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Y mientras estés así, Dios no te escucha. Estás en tiniebla, hermano. Si no hay perdón en tu corazón, si no hay reconciliación en tu vida, tú estás en tiniebla. Y por mucho que ores, por mucho que te arrodilles, por mucho que leas la Biblia, Dios no está ahí, hermano. Dios no está ahí. En Mateo 18:21 vamos a hablar de los dos deudores. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fijan cómo el Señor Jesús acá conoce la intención de Pedro, ¿cierto? Y Pedro le dice: ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, Señor? Y seguramente Pedro, ¿cierto?, decía: me va a decir hasta 7. Entonces tengo la oportunidad de a la octava ya no perdonar a mi hermano y desecharlo. Pero acá Jesús va aún más lejos, ¿cierto? Le dice: si no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cierto? No estaba tan despistado Pedro con su pregunta. La enseñanza rabínica era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. 3 veces. El que le pidiere perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Si uno comete una ofensa, una vez se le perdona. Si comete otra ofensa, una segunda vez se le perdona. Si comete otra ofensa, ¿cierto?, la tercera vez se le perdona, pero la cuarta vez ya no se le perdonará. Eso enseñaban, ¿cierto?, los rabíes de esos tiempos. Y se apoyaban en Amós 1, 3, 6, 9 y 11. Amós 1, versículo 3.
6, 9 y 11. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad los trillos de hierro. En 1:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para enfrentarlo a Edom, entregarlo a Edom, perdón. Amós 1:9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Amós 1:11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Ahí se apoyaban esto, ¿cierto? Pero como lo dije, ¿cierto? Jesús va aún más allá. 70 veces 7. O sea, en el fondo no hablamos de números, hermanos, sino que hablamos, ¿cierto?, de lo que Jesús quiere enseñar, ¿cierto? Y es un perdón indefinido, un perdón que no tiene principio ni fin. Un perdón, ¿cierto?, como el que nos dio nuestro Dios, un perdón eterno. Así como nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Si él peca una vez contra ti, perdónalo. Si él peca otra vez, perdónalo. Puedes estar todo el día perdonando a tu hermano. Y así agradarás a nuestro Padre, a nuestro Dios. En el 18:23 de Mateo seguimos: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué le perdonó la deuda? ¿Por qué piensa usted que le perdonó la deuda este señor a este siervo? La respuesta es fácil, hermano. Él le perdonó la deuda porque era una deuda impagable. ¿Escuchó bien? ¿Le suena? Era una deuda impagable. En la época del Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6.000 denarios. Ponga atención en esto, hermano. Un talento equivalía a 6.000 denarios. ¿Cuánto le debía el siervo a su señor? Le debía 10.000 talentos. Imagínense, hermano. Y un solo talento equivalía a 6.000 denarios. Un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. ¿Ya? En Mateo 20, verso 2 sale eso. Por lo que para ganar tan solo un talento, un jornalero tenía que trabajar 6.000 días. O mejor dicho, casi 20 años, hermano. Imagínense, para un talento. Y este hombre le debía 10.000 talentos a su señor. Era una deuda impagable. Si hacemos los cálculos correctos, podemos entender que el siervo que recibió 5 talentos, en realidad recibió un sueldo de 100 años. El siervo de los 2 talentos, un sueldo de 40 años, y el siervo del único talento, ¿cierto?, el que recibió un talento, un sueldo de 20 años de trabajo. ¿Se fijan, hermano, cuán grande es la deuda que teníamos nosotros con el Señor y que Él nos perdonó? Era una deuda impagable, por eso Él nos la perdonó, hermano. Nosotros merecíamos ir al infierno. Ese era nuestro castigo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos tomó, ¿cierto?, nos limpió, como el hijo pródigo, puso anillo en nuestro dedo, calzado en nuestro pie y nos vistió. Ese es nuestro Señor. Nos perdonó esa deuda que teníamos en contra de Él. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, comparado con los 10.000 talentos que se le perdonaron a él. ¿Ya? Él se encontró, el que lo perdonaron, se encontró con su consiervo y le debía 100 denarios. Era una cifra mucho menor, ¿cierto? Muchísimo menor. Era algo pagable. Y haciendo de él, lo tomó, ¿cierto? Lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré
todo. Él le rogaba, se fijan, le decía: ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo, pero tenme paciencia. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Él hizo exactamente lo contrario a lo que hicieron por él, a lo que su Señor hizo por él. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo tiene que perdonar a su hermano? De todo corazón. De todo corazón, hermano. Fija, no de boca. No decir: sí, te perdono, y que quede cierto la amargura, el rencor que queda ahí en tu corazón, hermano. No. De todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y así hará, cierto, mi Padre Celestial. Así como hacemos nosotros con nuestros hermanos, Él hará también con nosotros. Así que volvemos a lo mismo, hermano. Si tú estás pidiendo perdón al Señor cada día por tus pecados y no has perdonado a tu hermano, estás perdiendo el tiempo, porque estás partiendo al revés, estás haciendo las cosas al revés. Lo primero, cierto, es perdonar a tu hermano, reconciliarte con tu hermano, para así poder, cierto, llevar tu ofrenda agradable ante el altar del Señor. Es lo que enseña la Escritura. Entonces debemos partir por esa base de perdonar a mi hermano para que Dios me perdone. Y así, cierto, entrar nuevamente a la luz. Entrar nuevamente a la luz con el Señor. Encontramos, cierto, la lección que se presenta en todo el Nuevo Testamento de que es imprescindible perdonar para ser perdonado. Es imprescindible esto, hermano. Debes perdonar tú para que Dios te perdone. Es tan simple, hermano, tan simple, pero nosotros siempre complicamos todas las cosas. Es tan simple perdonar a tu hermano, porque Dios lo está diciendo en su palabra, ¿cierto? Y si te hace llamar cristiano, que eres un pequeño Cristo, el perdón debe estar en ti, no hay duda de eso, debe estar en ti. Siempre, ¿cierto? Las pasiones batallan contra el alma, contra el espíritu, y ahí es donde nosotros debemos ser hombres y mujeres sabios, ¿cierto? Dejar de lado el rencor, dejar de lado la ira, dejar de lado el enojo, ¿cierto? Y recordar de que Dios quiere que nosotros estemos en paz con todos los hombres, con todos, y con mayor razón, ¿cierto?, con los de su casa, con los de la iglesia. El que no esté dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Dios le perdone a él. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos obtendrán misericordia. Ellos obtendrán misericordia, hermano. Asimismo, Santiago nos enseña en el 2.13: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que es exactamente lo que nos pasó a nosotros, hermano. Nosotros siendo, a nosotros Dios nos rescató, Dios nos llamó, ¿ya? Y tuvo misericordia de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Y esa misericordia, ¿cierto?, como dice Santiago, triunfa sobre el juicio. Y esa misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros ha triunfado sobre el juicio que nosotros merecíamos, ¿cierto?, de ir directamente al infierno. Y tuvimos misericordia, obtuvimos gracia merecida, Dios nos rescató y nos salvó, ¿ya? Entonces, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, esa misma misericordia nosotros debemos aplicarla para nuestros hermanos. Esa misma misericordia debemos aplicarla, ¿cierto?, para aquel que te ha ofendido. Debes perdonar, hermano, debes perdonar para que la misericordia triunfe sobre el juicio. Debemos ser hombres y mujeres misericordiosos, tener piedad, tener compasión con los demás, y volvemos a lo mismo, hermano, con el que te hace mal, con el que te ofende, con el que quiere lo malo para ti. Bendícele, hermano, bendícele. Y así, ¿cierto?, la gente se dará cuenta que realmente eres un hijo de Dios. Así la gente realmente se va a dar cuenta de que tú eres cristiano, no porque tú lo digas, sino porque tus hechos van a demostrar que tú sí eres un verdadero hijo de Dios. Se nos ha perdonado una deuda que no podíamos haber pagado jamás, hermano. Esa es la deuda que se nos ha perdonado, porque nuestros pecados causaron la muerte del mismo Dios, del mismo Hijo de Dios.
Y por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, o no podremos esperar ser tratados con misericordia. Entonces, si estás en la tiniebla hoy en día, hermano, te invito a que pases a la luz. Pases a la luz. ¿Cómo dirás tú? Fácil, perdona. Tienes el principio acá para perdonar. Ve de tu hermano, habla con él, hazle saber tu queja, hazle saber, cierto, que te sentiste ofendido, hazle saber, cierto, o si el ofensor, cierto, se dio cuenta que ofendió a la otra persona, ve a su casa, ve donde quiera que esté, ve y habla y pide perdón, porque a eso nos ha llamado el Señor, hermano, independiente de quien haya tenido la culpa, hermano. Si son cristianos, siempre el perdón debe estar en nosotros, debe ser parte de nuestra vida diaria, el perdonar, en buscar al otro, en la reconciliación, debe estar en nosotros cada día, hermano. No dejemos que el diablo, cierto, dañe nuestras relaciones, no dejemos que el diablo dañe nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros hermanos, porque el tiempo es tiempo valioso que se pierde, tiempo valioso, cierto, que de poder disfrutar con nuestros hermanos lo estamos perdiendo. Muchas veces, cierto, a lo mejor ves a esa persona y te dan ganas de abrazarla, te dan ganas de reconciliarte, pero el orgullo es más fuerte, el orgullo es más poderoso, hermano. ¿Y cuánta gente hay que se va con el orgullo a la tumba? Por no perdonar, por no haber perdonado a tiempo. Creen tener la vida comprada, creen saberlo todo, toman toda la ligera, hermano, y el día menos pensado o parte uno o parte otro. Y de ahí quedan, hermano, las relaciones. Mucha gente dice, no, yo perdí a mi padre, a mi madre o a mi hermano y nos fuimos enojados, se fue con rencor en contra mí. Imagínense, hermano, qué terrible eso. Que una persona ya esté muerta y no puedas tú expresar y decirle, ¿sabes qué? Te perdono, ¿sabes qué? Perdóname porque no hice bien las cosas o no vine a hablar a tiempo contigo. ¿Por qué? Por el orgullo, hermano, el orgullo. ¿Y dónde queda el orgullo después? ¿A dónde te va a llevar el orgullo, hermano? Te va a llevar, cierto, a un final muy doloroso, porque lo mejor es que estemos en paz con todo el mundo. El día de mañana, Dios lo quiera, parta a cualquier persona, familiar, cierto, un ser querido, tú puedas estar en paz con aquella persona, puedas estar en paz, cierto, y decir en tu corazón, no, yo estaba súper bien con él, conversábamos, yo lo quería mucho, como sea, hermano, como sea. Pero el principio acá, cierto, es que haya paz en tu corazón, y que si somos cristianos, pequeños Cristos, cierto, lo demostremos siendo hijos perdonadores de un Dios perdonador, ya siendo hijos misericordiosos de un Padre misericordioso, que es nuestro Dios. Así debemos demostrar, hermano, nuestros principios bíblicos, nuestros valores, estando bien con el prójimo, estando bien con los demás, estando bien con mi hermano, ayudando, cierto, cuando haya que ayudar, bendiciendo a tu prójimo, bendiciendo a los demás. Y el resto, cierto, Dios nos va a ayudar. Hablamos de la sabiduría, pidámosle sabiduría al Señor. Necesitamos sabiduría para esto, hermano. Necesitamos sabiduría para madurar, hermano. Necesitamos sabiduría para madurar en nuestra vida, para que el perdón esté en nosotros. Y si nosotros pedimos esa sabiduría al Señor, Él la dará en abundancia, Él la va a entregar a nosotros, hermano. Pero te digo ahora, hermano, Dios está hablando, cierto, nuevamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, acerca del perdón. ¿Por qué lo hace Dios? No lo sé, hermano, no lo sé. Pero estas cosas, cierto, Dios siempre te va a tener una palabra para tu vida. Dios siempre va a tener una palabra para mi vida cuando tocamos estos temas, hermano. A lo mejor yo no estoy enojado con nadie, pero me va a pasar, ¿cierto? Me va a pasar que me enoje con alguien, o me va a pasar que alguien me va a ofender a mí y yo me voy a sentir ofendido. Entonces, o yo voy a ofender a alguien. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer en ese minuto? Si me sentí ofendido, decirlo inmediatamente. Si ofendí a alguien y yo me di cuenta que lo ofendí, pedir perdón. O si no me di cuenta que ofendí a esa persona y la persona me dice, ¿sabes qué? Me sentí ofendido, pido perdón también. Porque no hay nada de malo en eso, hermano. No hay nada de malo en ser cortés, en ser valiente, en ser un hombre o una mujer que pide perdón, que el perdón esté en su boca, que la reconciliación esté en él siempre, que siempre quiera la unidad, que siempre quiera la paz, ¿cierto? Porque con eso es como vamos a ver al Señor, es como vamos a estar con el Señor, buscando la paz, la santidad. Entonces eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, hermano.
hombres y mujeres perdonadores. Si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es lo que debes hacer, hermano. Ve con tu hermano, conversa con él y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero no lo hagas en forma de juicio, en forma de buscar un culpable en todo esto, sino que hazlo para olvidar. Hazlo para dejar todo atrás. Dios pagó tu deuda, hermano. Dios pagó mi deuda en la cruz. Y Él ha dejado todo atrás. Él se olvida de los pecados una vez que tú los confiesas y no se acuerda más. Entonces, si nuestro Padre es así, ¿qué debe hacer tú? Lo mismo, ¿cierto? Perdonar a tu hermano. Perdónalo y olvida lo que ha pasado. Olvídalo. Borrón y cuenta nueva. Y sigamos adelante, ¿cierto? O borrón, ¿cierto? Y no cuenta nueva, porque para que no sigamos inscribiendo en la cuenta. Al contrario, ¿cierto? Borremos eso y hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Reconciliémonos, busquemos del Señor, busquemos la reconciliación, busquemos la paz, busquemos el perdón. Y estos son los principios, ¿cierto? Para perdonar a tu hermano. Si te oyere, lo has ganado. Si no, ve con unos testigos para que en la sabiduría de esos testigos, ¿cierto?, pueda solucionarse el conflicto. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Qué bueno que puedas estar acá el día de hoy. Qué bueno que apartes este tiempo para estar, ¿cierto?, en comunión con los hermanos. Aunque insisto, hermano, con mucha pena, no es lo mismo. No es lo mismo. Me gustaría estar allá en la iglesia viéndolo, hermano, compartiendo con ustedes, pero lamentablemente no podemos, ¿ya? Y ya vamos a estar juntos de nuevo, ya vamos a poder abrazarnos nuevamente, ¿cierto? Y volver a retomar una normalidad en nuestra vida. Pero por el momento nos toca estar por este medio y agradezco a Dios también, hermano, el tiempo que nos da para poder reunirnos. Aprovechar la tecnología, ¿cierto? Aprovechar el tiempo que tenemos para estar con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Así que Dios te bendiga, hermano. Continuamos la otra semana con el tercer tema y te invito a que te reconcilies con tu hermano. Te invito a que te reconcilies con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu vecino, con un amigo, con quien quiera que sea, hermano. Reconcíliate. Y aunque tú no hayas tenido la culpa, reconcíliate de todas formas. Reconcíliate, hermano. Dios está llamando a que nos arrepintamos. Dios nos está llamando a que perdonemos, a que seamos igual que Él, hijos perdonadores de un Padre perdonador. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Dios te guarde.